Continuamos con nuestro estudio sobre este tema siempre desafiante de la teología de la última generación, abordando cada uno de los componentes de lo que en realidad ya lo pudimos ver justamente en el panel anterior. La teología de la última generación en realidad es la vocación del pueblo adventista porque nace como tal, su surgimiento profético lo instala justamente dentro de la línea del tiempo como última generación. Y el mensaje de la última generación está justamente revelado por el Señor en las Escrituras, en el estudio profético y al mismo tiempo en las declaraciones de los testimonios que fueron justamente ampliando nuestra comprensión juntamente con estos temas. Y uno de los temas que originalmente no eran tan controversiales, pero a través del tiempo se ha transformado producto de estos diversos caminos que la Iglesia o grupos de la Iglesia ha tomado, me refiero al tema de la justificación. Y viene quizá una siguiente pregunta: la justificación, como se enseña en las Escrituras y los escritos de Ellen White, ¿es tanto declarativa como transformadora? Son quizás los dos componentes, ¿no? El énfasis más contemporáneo está, digamos, en una relación netamente declarativa, forense, y donde el componente transformador obviamente es dejado de lado, viéndolo, digamos, como algo atentatorio juntamente con respecto a lo que debiera ser la verdadera justificación. Y eso lo vamos a ver a continuación, deriva particularmente de lo que hemos estado hablando en estos momentos, de los influjos protestantes, los influjos evangélicos que han permeado justamente nuestro quehacer teológico, y eso nos ha llevado justamente a articular este tema sobre la base no de claramente de un escrito está, por más de que se diga sola escritura, pero si uno ve, digamos, los trabajos, la literatura, la bibliografía, las tesis doctorales, digamos, uno puede ver, digamos, que no está tanto el principio que escrito está, sino prácticamente cómo otros evangélicos o eruditos evangélicos han articulado este tema de la justificación por la fe. Por eso es muy importante tener en claro las Santas Escrituras y también los testimonios, y vamos a trabajar también con ellos, y también cotejándolos o contrastándolos justamente con opiniones divergentes frente, digamos, a este tema. Por eso es importante, digamos, recurrir a cada uno de estos aspectos. Si uno va a la base, ¿no? La base del Antiguo Testamento, uno va a encontrar que el mismo apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3:15, dice que esa escritura, cuando él se refería a la escritura en ese momento, no estaban sus escritos de él como canónicos, y ya lo hemos visto, eran los escritos de Moisés, los profetas, los que estaban ahí, digamos, como elemento de consulta y de referencia y de autoridad teológica. Por eso él dice, le podía ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, no dice acá por la fe sola, dice en Cristo. Ese en Cristo también un aspecto importante. Esto significa que la doctrina de la justificación por la fe o la salvación por la fe, como lo enseñaron Pablo y sus compañeros apóstoles, es ante todo un producto del Antiguo Testamento, no es un invento paulino. Por más que algunos quieran circunscribir el tema de la justificación a solo Pablo. Bueno, algunos no solamente sola escritura, los que enseñan la justificación forense, más que sola escritura son, entre comillas, porque tampoco se hace una lectura desapasionada de Pablo, es solo Pablo y más aún específicamente solo Romano. Entonces, con solo Romano nosotros no podemos construir justamente el tema sin perjuicio si uno hace una lectura desapasionada, no con las presuposiciones evangélicas, sino siguiendo la misma lógica paulina, su mismo discurso, se va a encontrar obviamente que el discurso paulino no entrega una justificación forense, una justificación legal, por más que se intente ver ciertas declaraciones de él en esos términos. Ese, digamos, no es la intencionalidad. Entonces, entonces, no es la única referencia fundamental cuando hablamos justamente, porque obviamente ahí nosotros encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 es la referencia del Antiguo Testamento. También el apóstol Pablo hace referencia no solamente a Habacuc, que un término dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, de hecho ese mismo término está apuntando a vivir, y vivir no es algo forense. Cuando dice más el justo por la fe vivirá, está hablando de algo práctico, de algo vivencial, de una experiencia.
obviamente. Entonces, el justo, cuando se dice la fe, el justo por la fe vivirá, está hablando justamente que esa fe debe ser aterrizada a nuestro diario vivir. Y esa fue también la comprensión que tuvo Santiago claramente. Dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, es importante justamente traducir el tema de la fe no solamente a algo conceptual, a algo legal, forense, no, tiene que ver con algo concreto y ya la declaración misma de la Escritura del Antiguo Testamento va en esa dirección. Pero no solamente está esa referencia, también Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8, hace referencia a Salmos 32 del versículo 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es interesante que ese pasaje, y también lo estuvimos viendo el día de ayer, aparece el término anomia que usa justamente Juan, cuando habla de que toda jamartía, todo pecado es transgresión, es anomia. Y acá Pablo justamente está haciendo esa alusión, referencia al Salmo 32, donde aparecen los tres términos básicos del Antiguo Testamento. Hay más, pero siempre están de la mano y son los más potentes para hablar justamente del pecado. Jatá, Pechá, Abón. En esta última porción de Salmos 32:2 es especialmente significativa, que llama a nuestras mentes a los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de las condiciones necesarias para recibir el perdón divino. Al juntar los dos pasajes anteriores queda claro que Dios no solo imputa justicia sin obras por parte del creyente, lo hace solo para aquellos en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una condicionalidad, hay condición. O sea, no es solamente forense la comprensión de la justicia en el Antiguo Testamento, sino que hay una condición que tiene que justamente ver con la materialización de esa justicia en su vida, que en cuyo espíritu, en cuya mente no hay engaño. Es muy similar a las características que van a tener los 144.000 de paso, ¿no? Y en su boca no fue hallado engaño. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se declara que Jesús no tiene engaño. Y ahí uno puede ver el texto de Isaías 53:9, Primera de Pedro, capítulo 2, 21-22, al igual que la generación final de cristianos en la segunda venida de Cristo. Y ahí está la relación interesante entre Sofonías capítulo 3, versículo 13, que prácticamente hace un adelanto de los 144.000, las características. El texto de Sofonías es bien extraordinario, es Sofonías capítulo 3, versículo 13, y Apocalipsis capítulo 14, 5, que hace referencia a los 144.000. Entendemos entonces además que la declaración de David acerca de que los inocentes son los que están calificados para recibir el perdón de Dios, cuando consideramos los siguientes pasajes del Antiguo Testamento, detallan entonces las condiciones de recibir la misericordia de Dios y el perdón. Y hay una declaración interesante, segunda de Crónica, ¿no? Si mi pueblo lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay otra declaración de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona. Noten ustedes que ya en Proverbios 28, 13 habla que el concepto del perdón, del arrepentimiento, implica no solamente confesión, sino dice abandona, ¿no? Abandonar el pecado, no continuar en él. Dice, alcanzará misericordia. Noten ustedes que estos textos no son forenses de lo que hemos estado hablando, no son judiciales, no es algo jurídico, es algo concreto. O sea, cuando hablamos de que no es jurídico, que no es forense, que son los términos que se usan en teología para hablar, digamos, de este tema, tiene que ver justamente de que es algo real y concreto en la vida del creyente, que se materializa. Siempre ha sido así y el Antiguo Testamento nos atestigua. Y entonces Pablo, cuando habla de este tema, por eso él va al Antiguo Testamento, obviamente, y el Antiguo Testamento deja en claro justamente esta idea. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, ya nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo viene el perdón? Cuando se abandona la iniquidad, el pecado, la transgresión de los pensamientos, del camino, en fin. Hay una condición entonces para recibir el perdón. Que obviamente, como dice también el Espíritu de Profecía, el perdón y la justificación es una sola cosa. Ese es el aspecto. Entonces, cuando se habla de perdón,
ya también se ha tratado de ese tema, está en directa relación también con la justificación. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y luego tenemos la siguiente declaración del mismo apóstol, ¿no? El capítulo 2, versículo 3, y creo que es clave y bueno, de hecho sigue siendo un dolor de cabeza para todos los eruditos evangélicos, adventistas. Bueno, los adventistas no se meten mucho actualmente con este texto, a lo mejor por lo mismo, porque deja varias interrogantes, dice Romanos 12, 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué hacemos con este pasaje? Bueno, eso se preguntan muchos eruditos, ¿no? Bueno, y de hecho, si ustedes observan la mayoría de los comentarios de alta erudición, los romanos son muy pocos que tratan el capítulo 2. Normalmente van inmediatamente, capítulo 1, la presentación, el evangelio, y se saltan el capítulo 2, o si lo abordan así someramente, y después van al capítulo 3, donde realmente ahí sienten un poco más de tranquilidad por el lenguaje que usa Pablo, el aparente lenguaje forense. Pero en el capítulo 2 claramente dice que no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley, tal cual lo hemos estado hablando. El que guarda la ley de Dios, está diciendo acá, va a ser justificado. O sea, la observancia de la ley de Dios está en estrecha relación con la justificación. Entonces, no podemos hablar desde esta perspectiva en el capítulo 2 de Romanos 13, que el apóstol Pablo está colocando una propuesta forense de la justificación. No vamos a tener tiempo de abordar, no es el objetivo de ahora, de abordar y hacer un análisis de todo el libro de Romanos, pero si uno sigue el hilo, acá claramente ya coloca las bases el apóstol Pablo para que se lo interprete bien. Las bases de los primeros capítulos no son forenses. De hecho, si uno va al mismo libro de Romanos, capítulo 5, el apóstol Pablo cuando habla fe, habla de la obediencia de la fe. ¿Qué está diciendo? Que está conectando la obediencia con la fe. O sea, no puede haber fe sin obediencia. O sea, no basta solamente con decir yo creo, tengo fe. No, esa fe tiene que ser obedecida. El evangelio tiene que ser obedecido. Entonces, al juntar todos estos versículos, es evidente que la humildad, la confesión y el abandono del pecado, un espíritu inocente, la voluntad de perdonar a los demás y la armonía con la ley divina son necesarios para recibir el perdón o la justificación de Dios. Cuando por el contrario la Biblia dice que no somos salvos por obras, está hablando de piedad superficial, autoproducida, sin relación con conversión y gracia. Bueno, podemos ver un ejemplo acá. Voy a dar lectura a uno de los versículos que podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, hasta acá como que está todo resuelto, ¿no? Como que el apóstol Pablo dice, olvídense de las obras. No está diciendo eso, veamos más adelante. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Parece contradictorio. Por un lado dice, no por obra, y después dice, para buenas obras. ¿Qué hacemos acá con este texto? Bueno, es interesante si uno ve, digamos, todo el cuerpo paulino, todas las epístolas, él hace una distinción clara entre las obras de la ley versus las buenas obras. Las obras de la ley es producto justamente de un intento de autojustificación, es un intento fariseo, usando el lenguaje que entendemos más como adventista, ¿no? El intento, digamos, de justicia propia, es el intento legalista. Eso es las obras de la ley, intentar ganar la salvación, la justificación por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Y eso es un imposible, ya lo hemos visto anteriormente. Pero otra cosa distinta son las buenas obras, porque esas buenas obras, ¿de dónde vienen? Vienen de Dios. El Espíritu Santo, entonces, es el que me motiva, es el que me impele, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Entonces, cuando ese amor de Cristo, trabajado por el Espíritu Santo acá en nuestros corazones, entonces permite justamente que se manifiesten, tal cual está acá, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
O sea, no hay problema entonces con las buenas obras. ¿Cuál es el problema? Las obras de la ley. Es decir, no confundir. Y eso es lo que a lo mejor cuando escuchamos obras de la ley, eso nos genera una tensión. Pero bueno, acá el apóstol Pablo dice que no nos somos salvos por las obras de la ley. Claro, las obras de la ley es el lenguaje, digamos, legalista. Las buenas obras es el lenguaje de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel, digamos, que vive en Cristo Jesús, y de aquel que ha sido justificado, de aquel que ha recibido la justicia imputada y la justicia impartida. Y se van a manifestar justamente ese punto. Entonces, las buenas obras no contradicen la justificación. Al contrario, la confirman. Y es un aspecto que nos cuesta entender, pero está claramente expresado. Y esa transformación, esa gracia transformadora, nosotros lo podemos encontrar en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 23, donde obviamente uno se lo estudia, por tiempo no vamos a leer todos esos versículos, pero yo lo invito para que ustedes vuelvan a leer el Romanos capítulo 2 desapasionadamente y se van a encontrar, digamos, de cuáles son los fundamentos que coloca el apóstol Pablo cuando habla de la justificación por la fe. Ese capítulo es trascendental y se van a dar cuenta, digamos, que es fundamental la ley de Dios para entender el tema de la justificación. De lo contrario, no se entiende. Vamos a caer justamente en una comprensión de la justitia romana. Pero la justitia romana, que es forense, no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Con el dikaiosín, con el dicayo, bueno, con todos esos términos que están asociados con la justicia. No tiene nada que ver, va en otra dirección. Entonces, el origen del Antiguo Testamento, de la justicia bíblica por la fe, se articula con más detalle en Hebreos capítulo 11, en su relato de aquellos que han sido perfeccionados. Bueno, generalmente se habla de los héroes de la fe, pero si uno va, digamos, al mismo libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, los últimos versículos, versículo 40, vamos a encontrar algo interesante. Cuando el apóstol Pablo habla de esos grandes personajes, ¿qué es lo que quiere enfatizar? Que es un término que estuvimos abordando anteriormente. Versículo 40 es bien interesante de Hebreos capítulo 11. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, ¿a qué se está refiriendo? A los que se llaman, entre comillas, héroes de la fe. Héroe no es un concepto bíblico, es un concepto filosófico, tiene que ver más con un pensamiento griego, pero bueno, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿qué encontramos acá en el capítulo 11? Aquellos que por la fe fueron perfeccionados. Ahora uno podría decir, pero debiéramos tener hasta este momento un poco más claro, ¿perfección con pecado o perfección sin pecado? Bueno, obviamente sin pecado, porque en ese sentido está hablando de la justificación. Entonces ellos fueron perfeccionados. O sea, la justificación por la fe, ¿qué significa? Digamos, coloca las condiciones, el punto de entrada para entrar en este proceso de perfeccionamiento que quiere hacer Cristo y el Espíritu Santo de manera especial en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces, ahí tenemos un testimonio claro de aquellos que fueron justificados, pero esa justificación lo llevó ¿a qué? A ser perfeccionados. Porque la verdadera justificación se traduce, se materializa en buenas obras, como dice el apóstol Pablo. Entonces, esas buenas obras fueron perfeccionadas por Cristo. Y por eso estos grandes hombres de Dios que aparecen en el capítulo 11 nos muestra con claridad de que la verdadera justificación se traduce en eso. Entonces, si queremos ver testimonio de aquellos que fueron justificados, hay que ir a Hebreos capítulo 11. Y vamos a encontrar que esa justificación no fue forense, sino fue concreta en sus vidas. Que fueron hombres, al igual que nosotros, que luchan diariamente contra el pecado, pero vencieron a pesar de. Si en algún momento fallaron, se levantaron y fueron vencedores frente al pecado, y por eso lograron la perfección. Y eso es lo que está hablando el libro de Hebreos, en realidad. El concepto de la perfección, que es un aspecto, digamos, importante también, un libro muy interesante, pero también lo conecta justamente con este tema de la justificación, porque habla justamente de la fe. Y somos justificados por la fe. Y somos santificados por la fe. Y somos perfeccionados por la fe. Pero es una fe que obedece, como dice el apóstol Pablo. No es una fe sin obediencia. Es una fe, digamos, que obedece. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la vida eterna en torno, digamos, a este tema de la justificación? Una vez que entendemos que la justicia bíblica por la fe incluye las obras de santificación hechas posibles
por el Espíritu Santo. Lo podemos ver eso en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, que ya eso ya estaba presente en la época de Israel. El Señor le mostró claramente que no dependía la salvación de sus propias obras, sino de recibir la palabra en sus corazones, de atesorar justamente esa verdad que estaba siempre disponible, siempre estaba a la mano, solo que el pueblo de Israel obviamente no entendió ese mensaje. Y por eso vemos el fracaso. Fracasaron no porque no había provisión, no porque no estaba esa justicia, ese perdón, sino simplemente porque no fueron capaces, obviamente, o no quisieron, mejor dicho, porque es Cristo quien nos capacita de, obviamente, aceptar esa invitación. También lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, Gálatas, en fin. Hay varios pasajes que nos aclaran esto. Entonces, de esta manera, es evidente que no existe conflicto, incluso tensión entre la doctrina bíblica de la salvación por fe y la doctrina bíblica igualmente enfática de que la obediencia empoderada, fortalecida por el Espíritu, es parte de las condiciones de la salvación. Entonces, si no se ve justamente eso, ¿no? Si no se ve la santificación en nuestra vida, la justificación además no tiene ningún sentido. Y eso lo podemos ver también en Mateo capítulo 7, 21, un texto muy conocido, en Mateo 19, 26, 26, en fin, y también en Romanos capítulo 2, antes del capítulo que habíamos estado hablando, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10, Romanos 13, Romanos 8 al 13, Hebreos 5, 9, es evidente que la salvación humana está condicionada a la obediencia, aunque ambos son igualmente claros de que solo a través del poder impartido por el cielo es posible tal obediencia. Eso es lo que hemos estado hablando. La obediencia por sí sola no tiene sentido siempre. Es el poder de Dios, es Cristo, el que nos permite justamente alcanzar esa obediencia. Como dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, esa obediencia es gracias a la permanencia en Cristo y no es gracias, digamos, a la autodisciplina humana. No es la disciplina humana de la última generación la que va a generar el perfeccionamiento, la justicia, ninguna cosa. Acá claramente, digamos, la teología adventista, traducida, digamos, como última generación, siempre va a ser el poder de Cristo el que provoca eso. Pero, ¿qué es lo que sucede con el pueblo de Dios de la última generación? Es una demostración, muestra con sus vidas, en su diario vivir justamente de que el Señor puede hacer esa transformación. Entonces, si algo debe notarse justamente en el pueblo del último tiempo, en el pueblo remanente, la última generación, es que la justificación por la fe se traduce justamente en esa transformación en nuestra vida. Ellen White se hace eco de las enseñanzas de Jesús y Pablo con respecto a las condiciones de la salvación en declaraciones como la siguiente. El abogado le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús lo refirió a los mandamientos de su Padre, diciéndole que la obediencia a ellos era necesaria para salvación o para su salvación. Cristo le dijo que conocía los mandamientos y que si lo obedecía tendría vida. Cuando el intérprete de la ley se acercó a Cristo, le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Salvador dijo, cree solamente y serás salvo. ¿Qué está escrito en la ley? Él dijo, ¿cómo lees? Aquí la falsa doctrina de que el hombre no tiene nada que hacer más que creer es barrida plenamente. La vida eterna se nos da con la condición de que obedezcamos los mandamientos de Dios. Hay una condición. Los mandamientos de Dios es entonces condicional también para recibir la justificación por la fe. No es algo así nomás. La observancia de estos 10 mandamientos comprende todo el deber del hombre y presenta las condiciones de la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cumplirá el hombre con los requisitos? ¿Amará Dios supremamente a su prójimo como a sí mismo? No hay forma posible de que el hombre haga esto con sus propias fuerzas. Otra vez más, ¿con las propias fuerzas se puede lograr esto? No dice, no hay forma posible que el hombre haga esto con sus propias fuerzas. Entonces aquellos que dicen, digamos, que la teología de la última generación es salvación por obras, es salvación por sus propias fuerzas, es falso, porque obviamente para alcanzar estas condiciones necesitamos justamente, como dice más adelante la declaración, el poder divino de Cristo debe sumarse al esfuerzo humano. Otra vez acá llegamos a algo que nos cuesta entender contemporáneamente, producto de las tradiciones que hemos estado señalando que se han introducido en el seno de nuestra teología, es, digamos, la relación o la correlación entre el poder divino de Cristo y el esfuerzo humano. O sea, el poder divino de Cristo debe sumarse
al esfuerzo de la humanidad para que obviamente ocurra justamente la justificación. La justificación, claro que sí. Por eso se señalaba anteriormente, digamos, de que la justificación se manifiesta con la observancia a los mandamientos de Dios, que fue, digamos, la síntesis y el resumen que hizo Ellen White con respecto al mensaje de 1888. O sea, no podemos sacar la ley de Dios bajo ningún punto de vista. Entonces, su perfecta obediencia, haciendo alusión al cristiano, a todos los mandamientos de Dios, le abre las puertas de la ciudad santa. Por eso, digamos, una declaración que la vamos a ver más abajo también, claramente Ellen White dice obviamente que la justicia imputada es el derecho al cielo. Y después habla justamente de la justicia impartida, que es la idoneidad para el cielo. Entonces, ambas cosas están plenamente ligadas. Yo no puedo tener derecho al cielo y ser idóneo y ser trasladado al cielo. No se puede. Tengo que tener, digamos, los dos. Primero el derecho al cielo, que eso se obtiene, digamos, con el perdón, con la purificación, con el nuevo nacimiento, y después obviamente empieza la otra etapa. El evangelio que se predicará a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos presenta la verdad en líneas claras, mostrando que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a todos los que consienten en permitirle quitar sus pecados. Por eso claramente Juan Bautista sintetizó muy bien la misión de Cristo y la justificación y la salvación, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa idea la materializó Cristo con María de Magdala cuando le dije, ni yo te condeno, vete, no peques más. Una declaración muy interesante, no condenó, el Señor la perdonó, pero invitó, dice, vete, no peques más, no transgredas más la ley de Dios. O sea, la invitación de Cristo jamás ha sido que nosotros continuemos con nuestros pecados. La invitación siempre ha sido abandonarlo. Cristo no nos condena. Y por eso nosotros, digamos, no debemos condenar a los demás. Y la teología de la última generación no es condenatoria, porque ningún ser humano tiene esa facultad de condenar. Pero sí nuestra labor es de poder enseñar, poder ayudarnos mutuamente para poder avanzar en esa dirección. Entonces, es lo que hemos estado hablando anteriormente. No estamos hablando desde un púlpito de superioridad moral, no, al contrario. Todos nosotros estamos en la lucha, en la misma lucha. Solo digamos de que el Señor ha provisto de sus fuentes inspiradas para que nosotros podamos recibir esa luz, predicarla, compartirla y ayudarnos como pueblo a conseguir esa meta que Dios nos ha colocado para cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de estudiar la palabra de Dios, ese es el objetivo de estar en la iglesia de Dios. Es un aspecto muy importante. Gracias a Dios, Él nos asiste en cada paso del camino. Si estamos dispuestos a ser salvos en la forma señalada por Cristo, mediante la obediencia a sus requisitos. Otra vez, el aspecto de la obediencia es un requisito para la salvación. Pero es la obediencia de la fe. No es la obediencia según las obras de la ley, que es distinto. Solo con la fuerza de Dios puede llegar a un lugar donde puede ser un recipiente de su gracia, un instrumento de justicia. Dios no solo requiere que controle sus pensamientos, sino también sus pasiones y afectos. Su salvación depende de que se gobierne a sí mismo con estas cosas. Otra declaración más dice, el amor no puede existir donde la conversación del profeso pueblo de Dios se compone en gran parte de conversaciones sobre los errores e equivocaciones de los demás. Cuando se hace esto, las palabras de Cristo son tratadas con indiferencia y desprecio, como si un hombre frágil y descarriado hubiera encontrado otro camino al cielo que el designado por el Señor. La obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el camino designado, la obediencia a los mandamientos de Dios. Por otro lado, Dios habría hecho un uso práctico de las claras enseñanzas de su palabra con respecto a la salvación del hombre. Si son hacedores de la palabra, que es clara y poderosa en su sencillez, no dejarán de perfeccionar el carácter cristiano. Serán santificados mediante la verdad, y mediante la humilde obediencia a ella se asegurará la vida eterna. ¿Dónde encontramos la seguridad de nuestra salvación? En Cristo, pero ese en Cristo significa obediencia. No es solamente creer en Cristo, sino hacer las obras de Cristo cuando estuvo acá en esta tierra. Esa es la obediencia a la ley de Dios, pero reitero y reiteramos, no es, digamos, nuestro esfuerzo, sino es la obra de Cristo en nosotros, en nuestros corazones, que es factible solo porque obviamente no tenemos un pecado en la carne, sino digamos que el pecado es transgresión en la ley. Una cosa, nuestra naturaleza, ya lo hemos visto, no es pecadora,
en sí, no venimos por defecto como pecadores, así que no nos transformamos en pecadores por las decisiones que tomamos. Entonces, por eso esto se hace viable. De otra manera es imposible. Al aceptar a Cristo como Salvador personal, los hombres y mujeres pueden mantenerse firmes contra las tentaciones del enemigo. Los seres humanos pueden tener vida eterna si aceptan los principios del cielo y permiten que Cristo lleve el corazón a la mente, a la obediencia de Jehová. Entonces podemos encontrar varias declaraciones justamente que van en este rol, ¿no? Son muchas declaraciones que apuntan, y podemos seguir, hay un sinnúmero de declaraciones donde hay una conexión justamente entre la justicia y la obediencia a los mandamientos del Señor. Y eso no es legalismo, porque obviamente es una condición, es un requisito que el cielo siempre ha establecido para poder entrar entonces, para poder obtener la vida eterna. Entonces, la justificación por la fe que no me lleva en esa dirección es una justificación no efectiva, no es eficaz. La justificación eficaz justamente me permite alcanzar justamente ese ideal que Dios, digamos, ha establecido. Ahora, según la Biblia, esta condición de obediencia se cumple tanto con el perdón, justificación, de los pecados pasados del creyente, y ahí podemos encontrar Romanos capítulo 3, 24, Efesios capítulo 1, versículo 7, Colosenses capítulo 1 y 14, como con la regeneración a través del Espíritu incluido en la obra de la justificación. Ahí podemos encontrar el clásico texto de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Y por la obra de la santificación del Espíritu, primera de Tesalonicenses, capítulo 12 al 13, que obviamente esa santificación la liga y la conecta con la perfección. Entonces ahí están todos los alcances, ¿no? Esos son los alcances y significados de la justificación bíblica justamente en un momento. La Biblia es igualmente clara en que tanto la justificación como la santificación se logran en la vida cristiana a través de la sangre de Cristo. Ahí se entrega la provisión, sin duda. Ellen White, en la siguiente declaración, explica cómo la perfecta obediencia requerida por la ley de Dios como condición para la salvación se cumple con la justicia tanto justificante como santificadora. La condición de la vida eterna es ahora exactamente, es un texto muy conocido y hay varios textos similares, ¿eh? Esto no es una de las tantas declaraciones que habla de lo mismo. La condición de la vida eterna es ahora exactamente la que siempre ha sido, exactamente lo que era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. No puede haber perfecta justicia si no hay perfecta obediencia a la ley de Dios. Si se considera la vida eterna con cualquier condición que no fuera esta, entonces la felicidad de todo el universo estaría en peligro. El camino estaría abierto para que el pecado, con todo su tren de aflicción y miseria, fuera inmortalizado. Interesante este punto, ¿no? Y otra declaración también. Adán pudo, antes de la caída, formar un carácter justo mediante la obediencia a la ley de Dios. Pero él falló en hacer esto y debido a su pecado, nuestra naturaleza ha caído y no podemos hacernos justos. Por eso obviamente acá no se trata de nuestra justicia, porque no podemos. Dado que somos pecadores, impíos, no podemos obedecer perfectamente la santa ley. Si nos quedamos hasta acá, aparentemente tendrían razón los oponentes o los críticos contemporáneos de lo que se llama última generación, pero podemos seguir más adelante con la declaración. No tenemos justicia propia con la cual cumplir con las demandas de la ley de Dios. Pero, y acá hay un aspecto importante, pero Cristo nos ha abierto una vía de escape. Vino a la tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que tenemos que enfrentar. Vivió una vida sin pecado. Él murió por nosotros y ahora se ofrece a tomar nuestros pecados y darnos su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, por Él eres considerado justo. El carácter de Cristo ocupa el lugar de tu carácter y eres aceptado a Dios como si no hubieras pecado. Entonces, la verdadera justificación, ¿no? La verdadera justicia de Cristo en nosotros tiene que ver justamente con qué. Cristo nos coloca, no solamente se coloca en nuestro lugar, sino que dice que el carácter de Cristo ocupa el lugar del nuestro. Entonces, cuando se logra eso, podemos decir que estamos justificados y estamos entrando en este proceso de la santificación. Es fundamental. Tenemos que pedirlo. Entonces, cuando somos justificados, se genera esta bendición, ¿no? ¿Qué más maravilloso
que recibir el carácter de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente. Esa es la bendición de la justificación, no es liberarnos de nuestra obligación para con Dios, como así se ha tratado, digamos, a través del tiempo, ¿no? Después de la Reforma, si bien es cierto, la Reforma, Lutero, particularmente Calvino, los primeros, inclusive hasta entendieron esta relación, ahí lo vamos a ver en otra temática. Los sucesores del protestantismo, obviamente, cayeron en un forencismo, en un concepto legalista, podríamos. Ese es un legalismo también, porque es basado solamente, digamos, en un concepto legal, en un concepto jurídico de lo que es la justificación. Pero eso, digamos, después generó todos estos problemas que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, si vamos más adelante, más que esto, Cristo dice, cambia el corazón, Él permanece en tu corazón por fe. Debemos mantener esta conexión con Cristo por fe y la continua entrega de tu voluntad a Él. Y mientras lo hagas, Él obrará en ti el querer y hacer según la buena voluntad. Así que puedes decir que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Eso, digamos, es esencial en este tema de la justicia de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esto no solamente tiene una connotación misionera. Nosotros lo usamos justamente este versículo para hablar cuando nos vamos a dar un estudio bíblico. El Espíritu Santo va a colocar palabras, ¿no? Pero esto parte primero con nuestra salvación, con nuestra manera de ser, con nuestro carácter. Cuando este texto es interesante cómo lo enfoca el Espíritu de profecía. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Entonces, cuando recibimos la justicia de Cristo, ahora el Espíritu Santo comienza a hablar por nosotros. El Espíritu Santo empieza a dirigir, a moldear, tal cual ocurre, digamos, con un profeta, que el Espíritu Santo empieza a dirigir sus palabras, qué palabra elegir. Entonces, por eso es importante entender la justificación en estos términos. La verdadera justificación afecta nuestro lenguaje, afecta nuestras declaraciones. Por eso la Escritura dice que y en sus labios no fue hallado engaño. Habla de, Señor, purifica mis labios. ¿Por qué? Porque los labios representan justamente ¿qué? En el Antiguo Testamento el lenguaje, el carácter, la totalidad de la persona. O sea, las declaraciones de una otra manera son representativas. Entonces, por eso es momento, digamos, de entender justamente la importancia del Espíritu Santo, que es lo que hace. Purifica nuestro lenguaje y el lenguaje purifica, digamos, nuestra vida. Y eso se logra justamente cuando entendemos este tema de la verdadera justicia que recibimos. De esa justicia imputada e impartida. La impartida, obviamente, es la labor que diariamente está realizando el Espíritu Santo, conformándonos con el carácter de nuestro Señor. Así que no tenemos nada en qué jactarnos, ¿no? Uno podría jactarse, no, acá no hay ningún tipo de jactancia. Las condiciones son para todos las mismas, así que acá no es que la última generación es un grupo privilegiado, un grupo anormal, ¿no? De que tiene características, no. Esto, digamos, mensaje para todos. Todos nosotros tenemos acceso a esta realidad, no tenemos motivo entonces para la exaltación propia. Nuestro único fundamento de esperanza está en la justicia de Cristo que nos ha sido imputada y en la obra de su Espíritu que obra en nosotros por medio de nosotros. Entonces la justicia impartida tiene que ver justamente con eso. Entonces podemos ver cuidadosamente, ¿no?, los puntos señalados en el pasaje anterior. Primero, las condiciones de la vida eterna hoy en día son las mismas que el Edén. Obediencia perfecta a la ley. Segundo, Adán pudo obedecer la ley de Dios con su naturaleza no caída. Tercero, sin embargo, debido a que nuestra naturaleza caída, debido a la transgresión de Adán, esa obediencia no es posible para nosotros, por nuestras propias fuerzas. 4. Cristo, sin embargo, ha abierto una vía de escape para nosotros a través de su vida sin pecado y su muerte en sacrificio, haciendo posible que Él tome nuestros pecados y nos dé su justicia. 5. Para el creyente, la vida de Cristo ahora ocupa el lugar de su vida pasada de pecado y es aceptado a Dios como si no hubiera pecado. Y sexto, más que esto, Jesús cambia el corazón, permanece en el creyente por fe y hace posible que Él manifieste el mismo Espíritu y haga las mismas buenas obras que hizo Cristo Jesús, esas obras de justicia, esas obras de obediencia. Entonces, es importante justamente tener presente estos elementos entonces, para entender lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Entonces, hay ciertas voces, sin embargo,
en el adventismo contemporáneo que parecen hacer una seria excepción a las declaraciones bíblicas y del espíritu de profecía anteriormente señaladas. Quieren hacernos creer que esa transformación espiritual no tiene mérito de salvación. Esa es una de las posturas contemporáneas, ¿no? Eso, digamos, esa transformación no tiene nada que ver con méritos de salvación o no tiene nada que ver con la salvación. Que solo hay una manera de llegar a ser justo y es a través de la justicia imputada de Cristo, que es una justicia imputada distinta a la justicia imputada que habla Ellen White, no es la misma. Es una justicia forense, porque la imputada de Cristo que menciona los testimonios es concreta igual. Porque dice, digamos, que eso se traduce en el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, también esa justicia imputada no es algo abstracto, no es algo conceptual, es algo concreto también. No es que solamente la impartida es algo concreto y la imputada algo mero declarativo. No, es una declaración que obviamente lleva a la acción. Porque así funciona el Señor siempre. La palabra de Dios siempre se traduce en algo concreto. La palabra de Dios siempre crea realidad, no irrealidad. Es una que nos cuesta entender. Entonces, cuando nosotros decimos que la justificación es forense, estamos ¿qué? Diciendo que la palabra de Dios crea irrealidad. Pero el pensamiento bíblico funciona ¿con qué? Con la realidad. El pensamiento es realista, el pensamiento bíblico, no irrealista. Y la justificación, entonces, forense, que es tan popular actualmente, la justificación legal, justamente se escapa al modelo bíblico y obedece más justamente a un pensamiento griego, como lo hemos estado señalando anteriormente en otros temas, digamos, sobre este simposio. Entonces, consideramos entonces que deja en claro que las obras del creyente habilitadas por el Espíritu y la justicia de Cristo son una y la misma cosa. ¿Cómo puede la transformación espiritual, podríamos decir, no tengo mérito de la salvación, a la luz de los versículos siguientes? Bueno, podemos ver acá entonces esa declaración y cotejarla. Dios te ha escogido desde el principio para salvación a través de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Eso lo podemos encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Está la declaración de Tito 3:5, dice, no por obra de justicia que haya hecho, sino por su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La santificación se presenta en los escritos inspirados como la justicia inmaculada de Cristo, como lo es la justificación, sin que ninguna se describa como inferior o superior a la otra. El único contraste en calidad y aceptabilidad con Dios dibujado en la Escritura y en los escritos de Ellen White, ilustrado tan claramente en el versículo anterior de Tito, es entre la justicia autofabricada por un lado, ¿no? Que es la justicia legalista, la justicia farisaica, y por otro lado la justicia imputada e impartida por el otro, como las siguientes declaraciones de Ellen White. Así que no tenemos nada en nosotros de qué jactarnos, no tenemos motivos para la exaltación propia. Nuestro único fundamento es la justicia de Cristo y la obra de su Espíritu en nuestros corazones, como habíamos leído anteriormente también. El corazón orgulloso se esfuerza por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se encuentran en la justicia de Cristo. Entonces, el corazón orgulloso es el legalista. Y acá no estamos predicando un corazón orgulloso. Estamos invitando justamente a la humildad. La teología de la última generación es una teología que nos invita a la humildad porque nos muestra la inmensidad del carácter de Cristo, la inmensidad de su perfección y por otro lado nuestras serias deficiencias como seres humanos, pero deficiencias que tienen solución. Esa es la diferencia. No que no se pueda remediar. Y damos gracias a Dios. Y eso es esperanza para ti. Entonces, mi estimado auditor, ¿no? Mi estimado hermano y hermana que está viendo, si usted ve que no hay esperanza, si tiene problemas serios de toda índole, hay que acercarse a esta verdad maravillosa. Dios puede cambiar la vida tuya, puede cambiar mi vida, cambiar la vida de tus hijos, de tu familia. Hay solución. Mientras hay vida, hay solución. Cuando la vida se acaba, ya se acabó nuestro tiempo. Pero mientras esté latiendo tu corazón, mientras tu mente funcione, esté, digamos, lúcida, tú puedes tomar decisión para que Dios haga esa obra maravillosa. Y esa es la esperanza adventista. Esa es la verdadera esperanza. Hablamos bastante de la esperanza, ¿no? Un concepto muy fuerte, ¿no? El concepto de la esperanza adventista. Nuestra esperanza tiene que ver justamente con esta preparación, con esta realidad en nuestra vida. Esa es la verdadera esperanza. No es solamente decir Cristo viene, sino obviamente de que Cristo te va a preparar para esa segunda venida, pero te va a preparar con todas las condiciones que Dios ha colocado para que podamos ser trasladados a ese lugar.
Es así, digamos, donde el mensaje pasa a cobrar, digamos, mayor relevancia a la luz de la Escritura y a la luz del mensaje que Dios nos ha dejado en este tiempo. Entonces, en otra parte de los escritos de Ellen White, nuestro título Al cielo se identifica con la justificación y nuestra idoneidad. Un tema también muy conocido, un pasaje, y nuestra idoneidad con la santificación. Ambos, en las declaraciones anteriores, se identifican con la justicia de Jesús. Entonces no están separadas. Delante también planteaba, digamos, recordaba eso el pastor Born, ¿no? Que obviamente no hay una separación entre justificación y santificación. Son elementos que son totalmente interdependientes dentro, digamos, de nuestra comprensión y son fundamentales entonces para poder tener todos esos componentes de preparación para el tiempo del fin. Entonces, hay otra declaración más que podemos ver acá, en este sentido. Ellen White, hablando de la justicia imputada e impartida, declara que la justicia por la cual somos justificados es imputada y la justicia por la cual somos santificados es impartida. Con esto en mente, entonces, considere la siguiente declaración de Ellen White. La vida y muerte de Cristo a favor del hombre pecador tenía el propósito de restaurar al pecador al favor de Dios, al impartirle la justicia que cumpliría con las exigencias de la ley y encontraría la aceptación de su Padre. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo entonces de entregar, de impartir esa justicia? Poder cumplir las exigencias. Entonces, bueno, si no puedo, si no tengo las condiciones para cumplir las exigencias de la ley, ¿cómo lo hago entonces si no estoy capacitado? Ahí está el objetivo de la justicia impartida. Es otorgarme justamente esa habilitación, esa gracia habilitadora que me permita justamente cumplir esas exigencias. Por eso es importante esta justicia impartida y no quedarnos solamente con el concepto de la justicia imputada. Ahí estamos cercenando el mensaje que Dios ha dejado para nuestro tiempo. Entonces es importante, digamos, entender justamente estos componentes. Ahora, críticos recientes de la teología de la última generación insisten en que la justificación no incluye el proceso de transformación ética. Es lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay una separación entre la soteriología, lo que tiene que ver con el estudio de la salvación, teológicamente hablando, y la ética como que pertenece a otro aspecto. De hecho, también los eruditos evangélicos tienen serios problemas con Pablo. Y cuando hacen sus estudios, digamos, del corpus paulino, ¿qué es lo que hace? Dividen a Pablo de la justificación por la fe y el Pablo ético, como que Pablo ético fuera una cosa y el Pablo de la justificación otra. Por eso de Montfort, él permaneció ¿dónde? ¿Dónde ancló su mensaje? En Romanos, porque supuestamente en Romanos tenemos al Pablo héroe de la justificación por la fe forense. Porque la otra epístolas paulinas echa a perder la fiesta, digamos, de la justificación forense, porque no hay nada forense. Porque el apóstol Pablo trabaja con las obras. O sea, debe haber obra en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Se escinde, se separa, obviamente, justamente la salvación de la ética. Y no, la ética obviamente está plenamente incorporada. O sea, no hay esa diferencia bíblicamente hablando. La salvación es un mensaje ético. El evangelio es un mensaje ético. Ético me refiero a que tiene que ver, digamos, con la conducta, con el comportamiento en relación con Dios y en relación con nuestros semejantes. Actualmente la ética se relaciona mucho en un sentido más horizontal. Mi relación, en el judaísmo, ejemplo, entiende, digamos, la ética en esos términos. A la ética de mi relación, mi confrontación con el otro, ¿no? El sentido de alteridad, el sentido de horizontal, en fin. Bueno, pero la escritura, digamos, la ética tiene que ver justamente con ¿qué? Con las exigencias de la ley de Dios para nuestra vida, que incluye justamente todos los horizontes, vertical y horizontal. Esa es la verdad. Entonces, estos críticos dicen, no metamos acá la transformación, no tiene nada que ver, es otra cosa, pero la justificación entonces es ser contado o ser calculado como una persona justa, interpretando Romanos capítulo 4 como algo más legal, y no hacer a una persona justa. Ahí está la famosa tensión, ¿no? ¿Somos declarados o hechos justos? No, la Escritura claramente dice somos hechos justos, porque es una realidad. No es meramente una realidad, somos hechos justos. Por eso no hay ningún problema en los escritores del Antiguo Testamento de llamar justo a los personajes de la Escritura. Ya hemos mencionado algunos y ustedes conocen cuántos casos. Job, en fin, hay varios. Noé mismo fue considerado justo y no solamente justo, sino perfecto. Entonces, bueno, los Salmos hablan del justo. Dice, no hay justo que mendigue pan. No está hablando ¿de qué justo está hablando? ¿De justo forense? ¿Justo legal? No, está hablando de un justo que vive la fe, que es coherente, que está de acuerdo a las exigencias de la ley de Dios, porque no por suyo propio, sino ¿por qué?
por la gracia que ha recibido, por el poder de lo alto que le ha permitido lograr eso. Entonces, por eso la gloria acá no es para el hombre, acá no hay glorificación de la última generación, no es autoglorificar, porque la gloria del Señor es lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, no se acepta entonces que la persona sea justa dentro de las corrientes actuales, ¿no? En otra declaración, el mismo autor escribe: la justificación es una declaración judicial de absolución, lo opuesto a la condenación y no una condición ética. Pero la Biblia es enfática en que cuando Dios declara que algo es así, de hecho, llega a serlo. Veamos un ejemplo claro, ¿no? De hecho, estamos estudiando el folleto que tiene que ver con Génesis. Y si uno va al mismo libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: hágase la luz, eso dice, ¿no?, en la creación. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Fue una luz forense? ¿Fue una luz legal? Dice, y fue la luz. Cuando dice fue la luz, ¿es una luz conceptual? No, fue una luz concreta, fue real. O sea, las declaraciones, por eso la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Crea realidad concreta en el tiempo y en el espacio. No es algo etéreo, no es algo místico, no es una nebulosa, no, es algo concreto. Entonces cuando Cristo obviamente nos quiere justificar, no nos está justificando en términos aparentes, si son en términos totalmente reales, en términos totalmente concretos. Cuando Jesús le dijo al leproso que acudía a él para ser sanado, ¿qué dijo Jesús? Sé limpio. ¿Lo dijo en términos forenses? ¿Lo dijo en términos legales? Dice, si la Biblia, y luego entonces, ¿qué dice? Su lepra fue limpiada. Mateo capítulo 8, versículo 3. O sea, Cristo declaró, ¿y qué pasó con el leproso? El leproso pudo ver esa realidad en él, la limpieza completa, cabal. Entonces, si el Señor te dice, serás justificado, serás limpiado, eso va a ocurrir por fe, si tú crees. Pero tienes que tomar decisiones también, no puedes quedarte ahí en la nada, ¿no? Estáticamente, tienes que obviamente tomar la dirección, no puede justificarse si tú estás en el lugar incorrecto. O sea, en ese sentido nosotros como personas tenemos que tomar con nuestro libre albedrío las mejores decisiones para que esa realidad ocurra en nuestra vida. Entonces, Ellen White refleja esta realidad bíblica al comentar sobre la teología de la justificación de Pablo en el libro de los Romanos. Dice, en la creación Él habló y fue hecho, Él ordenó y se mantuvo firme. Él llama las cosas que no son como si fueran, porque cuando Él los llama, lo serán. ¿Te das cuenta? Interesante declaración ese punto. Entonces, las cosas llegan a ser cuando Él llama, cuando Él limita. Entonces, cuando uno habla de la declaración, justicia declarativa ya implica un hecho en la Biblia. O sea, la declaración y el hecho mismo concreto están unidos en el discurso bíblico, en el lenguaje bíblico, no es algo distinto. La filosofía, y acá le vamos a echar otra culpa a los filósofos, la filosofía griega ha justamente separado la realidad, digamos, en lo que está más allá, en el mundo celestial y en el mundo terrenal, y obviamente ha separado las cosas y armar justamente toda esta cosa que no tiene nada que ver con la Escritura. La Escritura justamente, mi estimado hermano y hermana, nos invita justamente a una dirección contraria. Ya notamos entonces los versículos de la Biblia que describen claramente la confesión del pecado, el abandono del pecado. Tales condiciones requieren un corazón transformado y inocente, y eso es posible. Y ese es el mensaje que Dios quiere transmitirnos en estos momentos. Dios quiere, obviamente, que esa realidad de la justificación, de la justicia imputada, pueda ser real en cada uno de nosotros. ¿Estarás dispuesto entonces a creer en esa palabra? ¿Creerás que esa palabra de Dios puede transformarte ahora a tu carácter, tus hábitos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones? ¿Crees eso, mi estimado hermano? Bueno, te desafío. Este mensaje justamente nos desafía en esa dirección para que nosotros entonces podamos tomar la mejor decisión, no aceptando justamente una justificación que no es práctica para nada, sino una justificación obviamente que nos lleva a vivir el Evangelio de una manera con esperanza, de una manera realista, de una manera, digamos, que nos permita justamente poder materializar cada día en mi vida, a pesar de los obstáculos, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques, a pesar de las tentaciones, ir siempre, digamos, tomando la decisión correcta, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, el mensaje creo que está claro en la palabra, está claro en los testimonios. Y ahora, ¿qué harás tú, mi estimado hermana y hermana?